La psicología a principios del siglo XIX, estructuralismo versus funcionalismo. Cuando Wundt ocupa en 1875 la cátedra de Leipzig, ya en Alemania, Weber y Fichtner habían descubierto una ley que expresaba matemáticamente cierta relación entre un proceso psíquico. Este hallazgo, la psicología se convertía en una ciencia, porque recordemos, según Kant, para que un conocimiento fuera científico debe ser expresado matemáticamente. Wundt tiene una sólida formación filosófica y científica que le hace intentar construir una ciencia completa de la psique. Para ello, pretende estudiar la mente como una realidad compleja. Él observó que otras ciencias han avanzado gracias al análisis o búsqueda de los elementos básicos en los que se descompone su objeto. Lo mismo quiere hacer junto con la conciencia. Y como esto solo puede ser analizada por cada sujeto, propone como método de estudio la introspección, mediante una introspección científica, que esta es controlada, experimental y objetiva, la cual le permitirá descubrir los últimos elementos de la conciencia y los principios que regulan la combinación de los mismos para formar fenómenos complejos de la mente. Siguiendo el modelo de la química elemental, que es análisis más síntesis, y aceptando como objeto de estudio de la psicología la conciencia, ¿quién podría analizar la conciencia? Cada quien lo hace, mediante la introspección o autoobservación. Cada experimento consiste en general en presentar un estímulo al que responde la persona, la cual debe observar en sí mismo el proceso mental que medía entre estímulo y respuesta, buscando el contenido de cada uno de los momentos del proceso. Los estructuralistas garantizan la objetividad y cientificidad del procedimiento mediante el control al que someten al sujeto y a la situación experimental. En cuanto al proceso metodológico, podemos distinguir las siguientes partes: observación directa de la conciencia, descripción de lo observado, descubrimiento de leyes y explicación de las combinaciones. Objeto de estudio. Wundt quiere hacer una psicología empírica y para ello tiene que partir de un concepto empírico de alma. No desconoce el interés metafísico de un alma sustancial, pero en su psicología no tiene cabida. Wundt se aleja de la psicología escolástica, que estudia el alma y sus facultades, y se interesa por la experiencia psíquica. Wundt está convencido de que existe una estructura dual en nuestra experiencia, un concepto dado a través de los sentidos y nuestro conocimiento de ese contenido. Al psicólogo experimental le corresponde la tarea de estudiar a. El análisis de los hechos psíquicos, b. La síntesis de los elementos psíquicos, c. El establecimiento de las leyes que rigen estos procesos y d. La autoconciencia. Vida y obra. Fichtner, por quien se desarrolló y sistematizó la psicología de Wundt, también formó y le dio estructura al término de vida y obra. Fichtner, por quien se desarrolló y sistematizó la psicología de Wundt, también formó y le dio estructura al término estructural y funcional, referidos a la psicología, en los artículos publicados en Philosophical Review. En estos artículos se distinguen perfectamente una y otra forma de estudio de la psicología. En todo cuerpo humano existe una estructura y una función. La estructura de un organismo es la que es, y la función es lo que hace el fin para el que está diseñada la estructura. Pero en este tiempo, lo que interesaba era la estructura. Tiene prioridad ya que no puede ser investigada bien una función sin antes conocer a detalle su estructura. La Escuela de Wurzburgo estudió los procesos superiores del pensamiento como el método experimental. A la base de su trabajo está la psicología de las representaciones. La percepción del mundo se realiza a través de las representaciones. Su método consistía en la autoobservación sistemática. Comienzos de la escuela. El nacimiento y ocaso de esta escuela coincide con la presencia de Oswald Kuhl en la pequeña universidad alemana de Wurzburgo. Kuhl estudió en Leipzig con Wundt, fue ayudante de Wundt desde 1886 hasta 1894. La escuela de Wurzburgo
trata de resolver dos problemas. Uno, ¿qué clase de elementos mentales constituye el pensamiento? Y dos, ¿qué principios explica que estos fenómenos del pensamiento se sucedan unos a otros? En 1909, la escuela de Wurzburgo deja prácticamente de existir. Principios que explican la asociación o proceso de los fenómenos del pensamiento. Pensadores de la talla de Kuhn, Spence y otros explican la dinámica de la mente por la fuerza de la asociación. El gran psicólogo norteamericano William James utiliza la expresión procesos cerebrales en vez de la filosofía denominada asociación de ideas. La crítica de Kuhn al trabajo de Wurzburgo. Kuhn critica el trabajo de Wurzburgo en su polémica obra aparecida en 1907 y titulada Acerca de los experimentos de Aufbach y de los métodos de la psicología del pensamiento. Esta polémica tiene una gran importancia porque discute las condiciones básicas de un experimento real. Estructuralismo versus funcionalismo. Un enfrentamiento en textos comentados. Unos enfrentamientos quedarían reflejados en la controversia entre psicólogos del contenido y psicólogos del acto. Controversia en que en Estados Unidos adoptó una forma peculiar enfrentando a quienes se interesaban en analizar la estructura de los procesos mentales. El problema de la índole de los sujetos experimentales, Baldwin los utilizaba sin información específica en el tipo de experimento, mientras para Tishner esa información era necesaria y la interpretación de los datos. Los orígenes de la psicología norteamericana de William James. Las condiciones políticas en las que tuvo lugar la colonización de la Nueva Inglaterra permiten que los colonos consideren que pueden crear una nueva civilización que radique en el esfuerzo individual al margen de la jerarquía feudal. La Ilustración penetró en la cultura americana hasta que la teoría darwiniana comenzó a colonizar al Nuevo Mundo en el último tercio del siglo XIX. La deriva histórica del pensamiento psicológico norteamericano. La psicología norteamericana, hasta su institucionalización, puede ser dividida en 4 etapas. Filosofía moral y mental. En el College de Harvard, la psicología que respondía a las características del escolasticismo británico se disuelve doctrinalmente en las asignaturas como ética, divinidad y filosofía. El escolasticismo solo empieza a tener una alternativa cuando en 1714 se publica el ensayo sobre el entendimiento humano de Locke. Filosofía intelectual. Los escoceses apelan a un sentido común que nos garantiza por intervención divina que lo que vemos es real. La versión popular de la psicología de las facultades fue sin duda la frenología, la disciplina que pretendía poder estimar las aptitudes mentales de las personas a partir del análisis de la morfología de los cráneos. Los hermanos Fowler plantearon la existencia de la facultad de veneración indicada insoslayablemente en la existencia de su objeto, puesto que puede existir una facultad sin que exista su objeto. El renacimiento de la psicología norteamericana. El proceso de independización e institucionalización había comenzado gracias en buena medida a la reforma de educación universitaria, siguiendo el modelo alemán como un factor institucional, a la progresiva penetración académica de la teoría de la evolución darwiniana como un factor filosófico o conceptual. El periodo funcionalista. La incorporación de Dewey al Departamento de Filosofía de la Universidad de Chicago marca formalmente la inflexión hacia el funcionalismo psicológico americano y abren lo que se suele denominar como el periodo de las grandes escuelas. Noticia biográfica sobre W. James. Nace en New York en 1842. Se licencia en medicina por Harvard. En 1872 es nombrada profesora ayudante de anatomía y fisiología en Harvard. James y Hall fundaron los primeros laboratorios psicológicos. Ambos participaron activa y comprometidamente en la constitución de una tradición científica que pocos años después se convertiría en la locomotora del cambio científico. Funcionalismo y pragmatismo. James, Peirce y Dewey suelen ser considerados a menudo como los representantes más genuinos del funcionalismo norteamericano. Funcionalismo es la opción metateórica que se opone históricamente a lo que hacían los psicólogos estructuralistas en la corte wundiana. Tishner fue el principal paladín de la psicología wundiana y quien propuso la oposición terminológica entre estructuralismo y funcionalismo en psicología. La idea fundacional del funcionalismo es que la mente tiene de partida una función adaptativa, una función que garantiza la supervivencia del individuo y de la especie. El pragmatismo es la descripción de la naturaleza humana
y en una filosofía moral de los valores, que percibe cuál es la actitud correcta frente a la vida y frente a los problemas filosóficos legados por la tradición. La psicología de los principios. Psicología, la ciencia de la vida mental tanto en sus fenómenos como en sus condiciones. ¿Qué se entiende por mental? Son las acciones que se hacen por un fin y que muestran la elección de medios que pueden ser llamados individualmente expresión de la mente. La teoría del yo de la autoconciencia. El yo material. Su núcleo es propio del cuerpo y en cuyo dominio contiene todo lo que poseemos materialmente. El yo social. Cada hombre tiene tantos yoes sociales como hay individuos que lo reconozcan y que lleven en sí una imagen de él. El yo espiritual. Ser interno o subjetivo de un hombre, sus facultades o disposiciones psíquicas. El yo puro o ego puro. La función que nos permite sentir que somos el mismo independientemente de los cambios